Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Flecha y voy a estar hablando sobre el desarrollo embrionario de la cabeza y el cuello, más específicamente acerca de los arcos faringios. Vamos a hablar. Vamos a ver que para el desarrollo de la cabeza y el cuello, ¿sí? Van a intervenir estas estructuras que forman los arcos faringios, ¿sí? Este arco faringio o aparato faringio va a constituirse por arcos, sacos, hendiduras y membranas faringias. ¿Ok? Todas estas estructuras van a contribuir a la formación de lo que es la cara, ¿sí? Incluyendo las cavidades nasales, la boca y el cuello, ¿verdad? Por supuesto, con la laringe y la faringe. Bueno, estos arcos faringios vamos a ver que se van a empezar a desarrollar hacia el comienzo de la cuarta semana y hacia el final de esta cuarta semana ya se van a poder observar 4 pares de arcos a lo largo, ¿verdad?, de la región cervical del embrión, ¿sí? Vamos a ver que el quinto y el sexto arco son rudimentarios, ¿sí? Y no se pueden visualizar de forma externa, ¿ok? Ellos van a estar separados entre sí mediante pequeñas hendiduras que le vamos a llamar hendiduras faringias. Entonces aquí tenemos una imagen del embrión donde podemos visualizar, ¿verdad?, pequeñas estructuras en forma de arcos, ¿sí?, que son los arcos faringios. Y fíjense cómo entre ellos, entre los arcos faringios, ¿verdad?, tenemos el primero, ¿sí?, tenemos el segundo, el tercero, y entre ellos tenemos las hendiduras faringias. Bueno, estos arcos faringios van a estar compuestos por un mesénquima, ¿sí? Van a estar revestidos externamente por ectodermo e internamente van a estar revestidos por endodermo, ¿sí? Vamos a ver que ese mesénquima deriva del mesodermo, ¿sí? Y ese mesodermo prácticamente completa o forma totalmente el componente de estos arcos faringios en la tercera semana. Pero más allá, ¿verdad?, en la cuarta semana vamos a ver que este mesénquima va a ser invadido por células de otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, las crestas neural, ¿sí? Van a migrar y van a ocupar el mesénquima de los arcos faringios. Y a esto también se le van a sumar células, por ejemplo, del mesodermo paraxial, que se van a diferenciar hacia células musculares, ¿verdad? Serían los mioblastos. Y también del mesodermo lateral van a migrar células que se van a diferenciar hacia células endoteliales, que serían los angioblastos. Entonces aquí tenemos una imagen esquemática donde podemos identificar a lo largo de la región cervical, a los lados, ¿sí?, rodeando, ¿verdad?, a el aparato faringio, un sistema de arcos, ¿sí? Estos arcos son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el quinto muchas veces no se forma y luego tenemos el sexto arco faringio. Vamos a ver que cada arco va a estar revestido por fuera por ectodermo y por dentro por endodermo. Y por supuesto dentro de los arcos tenemos el mesénquima, ¿sí? Vamos a ver que dentro de cada arco, por supuesto, vamos a tener una arteria, ¿sí?, que va a corresponder a las arterias de los arcos faringios. También le va a acompañar una estructura nerviosa y también le va a acompañar un grupo muscular en específico. Como ya habíamos hablado, ¿verdad?, en el capítulo de desarrollo del sistema esquelético, el primer arco faringio, ese mesénquima, va a terminar formando, por ejemplo, en la región dorsal, lo que va a ser componentes de los huesecillos del oído, ¿verdad? El martillo, el yunque, ¿sí? Luego tenemos el ligamento luego tenemos, por ejemplo, como les dije, ahora el ligamento, sería el ligamento esfenomandibular, y en la porción ventral
va a formar lo que es el hueso mandibular. No nos olvidemos que este hueso mandibular se forma mediante osificación intramembranosa del mesénquima que está alrededor a esta estructura cartilaginosa que se llamaba cartílago de Merck. ¿Okay? El segundo arco faríngeo también se divide en un componente dorsal y un componente ventral. Vamos a ver que la parte dorsal va a formar lo que es el hueso estapedio, ¿sí? El proceso estiloide, el ligamento estiloioideo y el asta menor del hueso yoides, que sería la porción ventral, ¿verdad? Y el tercer arco faríngeo va a formar lo que es el cuerpo, ¿sí? Y el asta mayor del hueso yoides. El cuarto y el sexto arco faríngeo van a formar lo que es el cartílago tiroides y el cartílago cricoide. Con respecto al desarrollo muscular, ¿sí? Vamos a ver que este mesénquima, que está compuesto por mioblastos, en los arcos faringios van a formar, por ejemplo, el primer arco faringio, los músculos relacionados con la masticación, ¿sí? Por ejemplo, el temporal, tenemos el macetero, ¿sí? Que serían los músculos responsables por la apertura de la boca. El segundo arco faringio, vamos a ver que va a formar los músculos de la mímica, ¿sí? Los músculos del rostro, ¿ok? Vamos a ver que este segundo arco faríngeo va a tener fibras nerviosas que le corresponden al nervio facial. Luego tenemos el tercer arco faríngeo, que va a formar lo que es el músculo estafilofaríngeo, o estilofaríngeo, perdón. Y el cuarto y sexto arco van a formar los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces aquí tenemos una imagen para mostrarles, ¿verdad?, los grupos musculares, ¿sí? Y los nervios craneales que le corresponden. Como les dije, el nervio facial va a ser el responsable o el encargado del segundo arco faríngeo y va a inervar principalmente los músculos de la región facial, ¿sí?, responsables de la expresión facial. Luego tenemos el primer arco faríngeo que va a formar los músculos de la masticación y estos están inervados por el trigémino. Luego tenemos el tercer arco faríngeo que tiene al nervio glosofaríngeo y tenemos el cuarto y sexto arco faríngeo que tiene, ¿verdad?, a la rama superior y rama inferior del nervio vago y inerva los músculos intrínsecos de la laringe. Con respecto a las bolsas faríngeas, vamos a ver que estas bolsas faríngeas corresponden como unas evaginaciones del revestimiento interno de estos arcos faríngeos, ¿sí? Vamos a ver que la primera bolsa faríngea va a formar lo que se llama el receso tubotimpánico. Este receso tubotimpánico va a hacer contacto con la hendidura, con la primera hendidura faríngea, ¿sí? Y entre ellos, ¿verdad?, se va a formar lo que se llama la membrana timpánica, ¿okay? El segundo arco faríngeo va a formar la amígdala palatina. Vamos a ver que a las 20 semanas el tejido circundante se diferencia hacia un tejido linfoide y hacia el final del periodo fetal vamos a ver que empiezan a migrar e infiltrar, ¿verdad?, los linfocitos para constituir, ¿verdad?, este órgano linfoide. La tercera bolsa faríngea va a formar el timo y también va a formar las glándulas paratiroides, pero va a formar las glándulas paratiroides inferiores, ¿ok? Estas glándulas paratiroides, como están formadas en relación al timo, y el timo realiza un descenso, estas paratiroides también los acompañan. Y por último, estas paratiroides terminan ocupando una ubicación más inferior que
las paratiroides que forman o derivan de la cuarta bolsa faríngea, por lo que la cuarta bolsa faríngea forma las paratiroides superiores. ¿Okay? También de la cuarta bolsa faríngea se forman las células parafoliculares, ¿sí? O llamadas también células C. Entonces aquí tenemos un dibujo esquemático donde podemos observar las estructuras formadas por las bolsas faríngeas. La primera bolsa faríngea va a formar el receso tubo-timpánico, ¿sí? La segunda bolsa, la amidelas palatinas. La tercera bolsa, vamos a ver que va a formar la paratiroides, pero la paratiroides inferior, porque también de esa bolsa faríngea se forma el timo, y el timo desciende, ¿verdad? Empujando a la paratiroides más hacia abajo. De la cuarta bolsa faríngea se va a formar la paratiroides superior. ¿Okay? Bueno, y las hendiduras faríngeas serían esos espacios que quedan entre los arcos faríngeos hacia la parte externa. Vamos a ver que hay 4 hendiduras, pero solamente la primera hendidura es la importante. Las restantes van a terminar desapareciendo, y si persisten terminan formando un defecto, ¿sí? Que le vamos a llamar seno cervical. Estos defectos son bastante comunes, ¿sí? Y no tienen importancia clínica. Vamos a ver que la primera hendidura va a contribuir con el receso tubo-timpánico para formar lo que es, ¿verdad?, el conducto auditivo. Más específicamente el conducto auditivo externo va a derivar de esta primera hendidura faríngea. La glándula tiroides, vamos a ver que va a ser la primera glándula endocrina a desarrollarse. Esto va a ocurrir o va a iniciar en el día 24 y se va a formar como un engrosamiento del piso faríngeo. Por lo tanto, como el piso faríngeo está revestido por endodermo, este va a derivar de endodermo, ¿sí? Vamos a ver que esta estructura que se desarrolla primero, vamos a llamarle primordio tiroideo. Este primordio tiroideo va a realizar un descenso, y ese descenso va a ubicarle ventralmente al hueso hyoides y luego ventralmente hacia los cartílagos laringeos. Vamos a ver que va a tener una conexión por corto tiempo con la faringe, ¿sí? O con el piso de la faringe, y ese conducto que lo conecta se va a llamar conducto tirogloso, que luego termina por desaparecer. Vamos a ver que la forma y la localización definitiva de la glándula tiroides alcanza en la séptima semana. También en la séptima semana va a ocurrir el cierre del conducto tirogloso, y lo único que va a quedar de ese vestigio va a ser el foramen ciego. Vamos a ver que en la semana 11 ya empiezan a aparecer los folículos con su contenido en coloide. Vamos a ver que en la semana 20 ya empiezan a producir hormonas, y estas hormonas van a alcanzar valores normales, por decirlo así, hacia el final del desarrollo fetal recién. La lengua, vamos a ver que se va a formar hacia la final de la cuarta semana como una elevación mediana en forma triangular en el piso de la faringe. Vamos a ver que vamos a tener eminencias, ¿sí?, linguales. Vamos a tener una mediana y 2 laterales. Estas van a derivar del mesénquima del primer arco faríngeo. ¿Okay? Vamos a ver que estas eminencias laterales rápidamente van a sobrepasar a la mediana, ¿sí? Y van a formar principalmente lo que es el cuerpo de la lengua, ¿sí? Del segundo arco faríngeo vamos a ver que se va a formar lo que se llama la cópula.
y va a estar en relación al foramen ciego donde se formaba el conducto tirogloso. Vamos a ver que el segundo arco faríngeo no va a participar mucho en la formación de la lengua, ¿sí? Vamos a ver que más hacia atrás, en relación al tercero y al cuarto arco faríngeo, se va a ver otra sobreelevación que le vamos a llamar eminencia hipofaringea, ¿sí? Esta eminencia hipofaringea va a hacer que la cópula, ¿sí?, derivada del segundo arco faríngeo, termina por desaparecer de forma gradual, ¿sí? Entonces vamos a ver que del tercero y cuarto arco faríngeo se forma lo que es la raíz de la lengua o la parte posterior de la lengua. En la semana 10 y semana 11 vamos a ver que van a empezar a aparecer las papilas filiformes, los botones gustativos un poquito más, ¿verdad? Entre la semana 11 y 13, ¿sí? Y vamos a ver que los reflejos de los músculos faciales, la masticación y el gusto empiezan a aparecer recién entre la semana 26 y 28. Entonces acá tenemos otro dibujo esquemático donde podemos identificar las estructuras que van a participar en la formación de la lengua. Tenemos del primer arco faríngeo, ¿verdad?, las eminencias linguales laterales y mediales. Las laterales son las que crecen principalmente, ¿verdad?, y terminan por formar gran parte de lo que va a ser el cuerpo de la lengua. Vamos a ver que la cópula, que está en relación al foramen ciego, que deriva del segundo arco faríngeo, va a ir desapareciendo gradualmente porque aparece otra eminencia que le vamos a llamar eminencia hipofaringea, que depende del tercero y cuarto arco faríngeo. Fíjense cómo esa eminencia hipofaringea del tercer y cuarto arco faríngeo termina por hacer desaparecer de forma gradual a la cópula del segundo arco faríngeo. Por lo tanto, del tercero y cuarto faríngeo derivan lo que va a ser la raíz de la lengua o la base de la lengua. Bueno, y con respecto al desarrollo de la cara, vamos a ver que esta se va a formar a partir de lo que se llaman primordios faciales. Estos primordios faciales aparecen ya en la cuarta semana y se localizan alrededor de la boca primitiva que se llama estomodeo, ¿sí? Estas prominencias son en número de 5. Tenemos la prominencia frontonasal y luego tenemos las prominencias que le corresponden al primer arco faríngeo, ahora con su parte maxilar del lado derecho y lado izquierdo y la parte mandibular del lado derecho y lado izquierdo. Vamos a ver que en la prominencia frontonasal, ¿verdad?, en la cuarta semana también va a ir apareciendo como un engrosamiento del ectodermo. Ese engrosamiento del ectodermo nosotros le vamos a llamar placodas nasales, que futuramente van a formar, ¿verdad?, la fosa nasal. Vamos a ver que el mesénquima alrededor de esa placoda nasal prolifera y forma como unas eminencias que le vamos a llamar nasales mediales y nasales laterales. Tenemos que tener en cuenta que entre la eminencia nasal lateral y lo que es la eminencia maxilar o la prominencia maxilar hay un pequeño surco, ¿sí?, o una pequeña hendidura que le vamos a llamar hendidura nasolagrimal. Entonces acá tenemos otro dibujo esquemático donde podemos ver el proceso frontonasal, ¿sí? Tenemos luego los procesos maxilares y mandibulares, todo alrededor de la boca o el estomodeo. Vamos a ver que la prominencia frontonasal va a tener como un pequeño engrosamiento del ectodermo que va a formar la fosita nasal. Y alrededor de la fosita nasal es lo que se forman estos pliegues o eminencias nuevamente, que le vamos a llamar eminencia nasal medial y eminencia nasal lateral, ¿sí? Entre la eminencia nasal lateral y la prominencia maxilar hay un pequeño surco, ¿sí?, que era el surco nasolateral.
lagrimal. Acá podemos ver, fíjense, cómo esta prominencia maxilar va a ir desarrollándose cada vez más, ¿sí? Y va a empujar hacia el medio a las prominencias nasales, ¿sí? Que luego, ¿qué van a hacer? Se van a fusionar, ¿sí? Se van a fusionar y vamos a ver que inclusive la prominencia maxilar va a empujar a la prominencia nasal medial hacia adentro. Y esa porción que va a estar hacia adentro le vamos a llamar segmento internasal. Y va a ser importante porque va a formar lo que se llama el paladar primario, que va a ser fundamental para el desarrollo del paladar. Entonces aquí tenemos otra imagen, una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde podemos identificar al embrión. Fíjense el proceso frontonasal, tenemos las prominencias maxilares y mandibulares alrededor del estomodeo. Aquí podemos identificar la fosita nasal, fíjense, y alrededor de la fosita nasal tenemos las eminencias o prominencias nasales mediales y laterales. Como les había mencionado, ¿verdad? El proceso o la prominencia maxilar empieza a crecer y empuja o aproxima hacia la línea media, ¿verdad? A estas prominencias nasales mediales y también hacia adentro, ¿sí? Formando lo que se llama el segmento internasal, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, un dibujo esquemático donde tenemos la fosita nasal, acá tenemos la prominencia nasal lateral y aquí la prominencia nasal medial. Entonces, el mesénquima, ¿verdad?, que está presente en la prominencia maxilar, va a empujar y va a aproximar a estas prominencias nasales mediales, fíjense, y se va a empujar hacia lo profundo lo que es esta prominencia nasal medial, formando el segmento intermaxilar, ¿ok? Que va a ser futuramente el paladar primario, ¿ok? Bueno, de esa fosita nasal vamos a ver que posteriormente, perdón, de ese engrosamiento nasal, que son las placodas nasales, luego se van a invaginar y ahí van a formar las fositas nasales, ¿ok? Entonces esas fositas nasales se forman en la sexta semana, ¿sí? Vamos a ver que va a estar rodeado por el mesénquima, que va a formar las prominencias nasales, no nos olvidemos, mediales y laterales, ¿sí? No nos olvidemos que las mediales son empujadas hacia la línea media por la prominencia maxilar, ¿sí? Y también hacia adentro, y hacia adentro forma lo que se llama el segmento intermaxilar, que va a formar después el paladar primario, ¿sí? Entonces esta fosita, vamos a ver que va a estar separada de la cavidad oral por una delgada membrana, ¿sí? Que le vamos a llamar la membrana oronasal, ¿ok? Vamos a ver que los senos paranasales van a tener recién un desarrollo ya tardío, hacia los finales del desarrollo fetal, y por supuesto estos senos paranasales van a continuar su desarrollo y crecimiento después de nacer inclusive. Entonces acá podemos ver cómo el engrosamiento del ectodermo, ¿sí?, que va a formar lo que se llama la placoda nasal, luego se invagina formando las fositas nasales, ¿sí? Entonces todo esto va a derivar de ectodermo, ¿verdad? Fíjense, tenemos aquí la fosita nasal y tenemos que está separado de la cavidad oral por una delgada membrana que se llama la membrana oronasal, que luego se rompe, ¿verdad? Se rompe, permitiendo la comunicación entre la fosa nasal y la cavidad oral. Esta comunicación es transitoria porque luego se debe formar el paladar, ¿ok?
Entonces, ¿cómo se forma el paladar? Vamos a ver que el paladar se desarrolla entre la sexta y la 12ª semana y la formación del paladar se conoce como palatogénesis, ¿sí? La formación del paladar interviene en dos estructuras, que son el paladar primario y el paladar secundario. La formación y fusión de estas estructuras determinan la formación del paladar, ¿ok? Entonces no nos olvidemos que ese paladar primario derivaba de el proceso frontonasal que tenía la prominencia nasal medial. Esa prominencia nasal medial estaba empujada hacia la línea media por los procesos maxilares y hacia adentro, constituyendo lo que se llama el segmento internasal. Entonces ese es el paladar primario, ¿ok? Entonces acá tenemos, ¿verdad?, el paladar primario. Luego aparece el paladar secundario. El paladar secundario aparece como unas proyecciones del mesénquima que van a estar ubicados por encima de la lengua y van a derivar de la prominencia maxilar, ¿okay? La fusión de estos paladares primarios y secundarios, ¿sí?, y además del septo nasal, va a ocurrir entre la 9ª y 12ª semana, ¿sí?, cerrando, ¿verdad?, esa comunicación que había entre la fosa nasal y la cavidad oral. Entonces acá tenemos nuestro dibujo esquemático nuevamente, donde tenemos el proceso frontonasal, que alrededor, ¿verdad?, de las fositas nasales tenemos las prominencias nasales mediales, laterales. Luego tenemos las prominencias maxilares, en número de 2, y las prominencias mandibulares, también en número de 2. Entonces, estas prominencias maxilares son las que empiezan a crecer y empujan aproximando, ¿verdad?, estas prominencias nasales mediales a la línea media y por supuesto estos terminan por fusionarse. También vamos a ver que la prominencia nasal medial es empujado hacia adentro formando lo que se va a llamar el segmento internasal, ¿ok?, hacia adentro, ¿ok? Todo eso está hacia adentro. Entonces aquí hacia adentro podemos observar las estructuras, ¿verdad?, que corresponden al paladar. Acá podemos ver el segmento internasal que va a formar el paladar primario, ¿sí?, y luego este se fusiona con el paladar secundario, ¿sí? Este segmento internasal o paladar primario, no nos olvidemos que deriva de la prominencia frontonasal, más específicamente, ¿verdad?, de la fusión de las prominencias nasales mediales. Y el paladar secundario va a derivar del proceso maxilar, ¿ok? Entonces acá podemos visualizar cuando estos paladares aún no se hayan fusionado, y aquí sí ya podemos ver cuando los dos paladares primarios y secundarios e inclusive con el septo nasal se fusionan, ¿verdad?, cerrando lo que es la cavidad nasal de la cavidad oral. Y por último tenemos el pabellón auricular. Vamos a ver que el pabellón auricular se va a formar a expensa, ¿verdad?, del mesénquima que está alrededor de la primera hendidura faríngea. ¿Sí? Este mesénquima va a formar lo que se llaman los primordios auriculares, y estos primordios auriculares, ¿verdad?, se encuentran en número de 3 a lo largo, ¿verdad?, del primer y segundo arco faríngeo, ¿verdad?, y luego su fusión termina formando lo que es el pabellón auricular. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.